Hola chicos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Nos escuchamos nuevamente a través de este medio y continuamos con los contenidos del bloque 3, con las situaciones bioéticas. Entonces, el tema que vamos a ver a continuación es clonación en animales y en seres humanos. Entonces, el contenido del tema que les presento a continuación lo encontrarán en las páginas 104 a la 108 de su libro de texto. Igual que la recomendación anterior, les pido que vayan haciendo subrayado o anotaciones en su libro o la manera de tomar apuntes para la manera la que sea más sencilla para ustedes, pero es importante que vayan retomando la información más importante para posteriormente contestar la actividad correspondiente del tema. Entonces, la situación bioética que vamos a abarcar a continuación es la clonación humana y animal. Como les mencionaba también en las situaciones anteriores, pues no vamos a ahondar precisamente en cuestiones médicas o científicas acerca del procedimiento o de cómo se llevan a cabo, pero es importante que sepamos por lo menos de qué se tratan y en qué consisten para poder tomar entonces una decisión desde nuestro punto de vista ética y moral. Entonces, la clonación es un procedimiento científico por medio del cual se lleva a cabo la producción artificial y asexuada de organismos nuevos a partir de otros ya existentes, empleando una célula somática o núcleo de tal manera que los individuos clonados son idénticos o casi idénticos al original. La clonación animal. La primer clonación que se dio con éxito en un animal, seguramente si le preguntan a sus papás podrán platicarles o en algún momento escucharon hablar de la famosa oveja Dolly. Esta fue la primera clonación que se hizo en un animal con éxito. Con éxito hasta cierto tiempo porque el animal no sobrevivió tanto tiempo, quizá como su creador lo hubiera pretendido. El 27 de febrero de 1997 se publica en la revista científica Nature el informe sobre la primera clonación de un mamífero a partir del núcleo de una célula de otro individuo. La oveja se llamaba Dolly. Y bueno, después de este experimento y de esta publicación se empezó a investigar más sobre la clonación. Y como todo o como la mayoría de los procedimientos médicos, empiezan con experimentos en animales y la idea es llegar a las personas, llegar a hacerlo o experimentar con seres humanos. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de clonación que existen. De los tres que les presento a continuación y que nos presenta nuestro libro también, los dos más importantes serán el primero y el tercero. El primero es el tipo de clonación de partición, que hace referencia a la expresión de gemelación artificial. Un ejemplo de esto sería aquellos hermanos que son gemelos, pero ellos de manera natural. Hablando de la clonación de partición, bueno, es algo similar, pero de manera artificial. Y la clonación, la 3, que es la clonación verdadera, es en la que se originan individuos casi idénticos entre sí y muy parecidos al donante, que es la clonación que es el tipo de clonación con la que hicieron a la oveja Dolly, la que les presentaba en la diapositiva anterior. La clonación se puede realizar básicamente con dos fines: los terapéuticos y la de investigación o reproducción. Entonces vamos a ver primero cuáles son los fines terapéuticos de la clonación. Consisten en reproducir un embrión del que se prevé la interrupción de la vida en los primeros estadios de desarrollo para obtener una serie de células o tejidos que podrían sustituir a las células o tejidos enfermos o deteriorados de un paciente. Es decir, se lleva a cabo el proceso de la clonación, pero antes de terminar o en cierta etapa se detiene para obtener hasta esa etapa
algo que se necesita sustituir quizá en alguna persona o en algún animal enfermo, es esa parte en específico. Entonces ese es el fin terapéutico, en el cual se intenta ayudar a los pacientes y mejorar la calidad de vida. La clonación con fines reproductivos o de investigación tiene como propósito reproducir o producir artificialmente nuevos individuos, es decir, clones idénticos o casi idénticos a sus modelos. Punto. Es decir, la clonación reproductiva es hacerlo por el hecho de hacerlo, por el hecho de experimentar y por el hecho de ver el impacto o las consecuencias de llevar a cabo este procedimiento. Aquí no hay ninguna intención de sustituir algún tejido enfermo o algún órgano enfermo, no lo hay. Entonces, como les he mencionado en presentaciones anteriores y como siempre lo hacemos en clase, este es un tema en el que nosotros vamos a ver más la parte ética y moral que la parte científica. Es decir, la parte científica no es como que la querramos analizar tanto. Entonces, la clonación desde el punto de vista terapéutico puede representar beneficios significativos y novedosos en la salud y preservación de la vida humana. Si nosotros vemos desde este punto de vista la clonación, desde un punto de vista terapéutico, pues podríamos decir ética y moralmente que el objetivo entonces y el ser humano serían tomados como el fin, serían vistos como el fin de vamos a llevar a cabo el proceso de la clonación porque nos interesa mejorar la calidad de vida del ser humano o de los animales o de nuestro entorno, no por el simple hecho de hacerlo y demostrar quizá el poder de la ciencia o los alcances del ser humano. Entonces, hablando ética y moralmente del tema de la clonación, tendríamos que verlo desde ahí, desde que el objetivo principal tenga que ser con fin meramente terapéutico, con el fin único de mejorar la calidad del ser humano. Si vemos este procedimiento, específicamente la clonación, que es del que estamos hablando ahorita, como un tema, repito, donde el ser humano sea simplemente utilizado como el medio para llegar a un objetivo, entonces hay que cuestionarnos cuál es la razón de ser en realidad de este tipo de procedimientos. Y aunado a eso, en el artículo 11 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos dice explícitamente lo siguiente: no deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines simplemente de reproducción de seres humanos. Y aquí nos haríamos la siguiente pregunta. Haciendo caso a este artículo y tomándole sentido, tendríamos que cuestionarnos cuál es el sentido en realidad de hacer la clonación simplemente por hacerla. ¿Te imaginas tú clonado el día de mañana? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el propósito con el que tú digas el día de mañana, pues quiero que haya un clon mío? ¿Para qué quieres un clon tuyo? ¿Para que haga los quehaceres de la casa? ¿Para que vaya a la escuela por ti? O sea, va a hacer las cosas por ti, no las harías tú. ¿Cuál sería el propósito de realmente hacer clonación en seres humanos? Si hablamos anteriormente de la clonación terapéutica, pues bueno, si me hablas o si intentas responder esta pregunta con un fin terapéutico, pues estaría totalmente justificado. De otra forma, habríamos que pensar muy bien y replantear la respuesta acerca de la clonación en los seres humanos. ¿Cuál es el fin y cuál es el verdadero objetivo o la intención con la que se intenta hacer clonación en seres humanos? Ok, entonces con la pregunta anterior los dejo para que piensen un poquito en el tema y en cuál es el sentido de este tema en nuestra materia, y con ello también van a contestar la actividad número 2 correspondiente al tema. El valor de esta actividad es del 5%,
para el tercer periodo, y consiste en lo siguiente: van a tener que hacer 2 ejercicios. Le van a contestar la actividad emocional que está en la página 107 de su libro. Ahí mismo en ese espacio la pueden contestar perfectamente. También van a contestar el ejercicio de la actividad formativa que se encuentra en la página 108 de su libro. Y por último, van a elaborar en su cuaderno un cuadro comparativo donde especifiques cuáles son los beneficios y las desventajas de la clonación en general, ya sea con fines terapéuticos, con fines simplemente de reproducción, de la clonación animal o en el ser humano, de la clonación en general. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas? ¿Cómo vas a entregar tu actividad? Al igual que la actividad anterior, vas a tomar imagen o fotografía de los ejercicios contestados, tanto en libro como en cuaderno, y a estas imágenes las colocas en un documento, anexas una hoja de presentación con tus datos completos, por favor, y el documento lo conviertes en un archivo PDF, y al final pues lo subes al espacio correspondiente. Entonces esto sería todo de mi parte en esta actividad, y cualquier duda que tengas acerca de contestar los ejercicios o sobre el tema en específico, me dejas tu duda o tu pregunta en el chat del aula virtual y te atenderé a la brevedad posible. Gracias.